Vamos entonces a estudiar de la Trinidad de Dios, que nuestro Dios es un Dios trino. A ver, hermanos, cuando estamos estudiando los atributos de Dios, por lo menos uno puede estudiarlo viendo las características, como nuestro hermano nos los está dando, pero lo que hoy vamos a estudiar no es propiamente un atributo, o no es un atributo, es el ser mismísimo de Dios. Es decir, ¿quién es el Dios que es santo, omnipotente, omnisciente, justo, gozoso, etcétera, etcétera? ¿Quién es ese Dios? Bueno, ese Dios es un Dios trino. Entonces, en la Trinidad, hermanos, hablamos de el ser de Dios. Aquí tenemos lo que va a ser el bosquejo de ahorita y al mismo tiempo la manera en la que ustedes pueden explicar por 3 sentencias la Trinidad de Dios. Muy mnemotécnico, ¿no? Dios es trino, entonces 3 sentencias que nos expliquen al Dios trino. La primera es que Dios es 3 personas. Esa es la primera verdad, Dios es 3 personas. La segunda verdad, cada una de esas personas es plenamente Dios. Hasta ahí nuestra mente está bien, ok. Dios es 3, cada uno es Dios. Bien, o sea que son 3 dioses. La tercera sentencia dice, hay un solo Dios. Y ahí de pronto nuestra mente como que, espera, ¿cómo así? Nos confundimos un poco. Ya lo vamos a analizar más detenidamente, pero esas son las 3 sentencias que explican la Trinidad. Con eso, hermano, ustedes pasaron el examen. Dios es 3 personas, cada una de esas personas es plenamente Dios, sin embargo, hay un solo Dios. Como yo lo acabé de decir, la mente como que nos echa un poquitico de humo porque decimos, pero ¿cómo así si son 3, pero es uno, pero cada uno es Dios? No lo entiendo muy bien. Hermanos, cuando vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad, nosotros tenemos una gran presuposición. Nosotros no vamos a entrar a estudiar la Trinidad basados en algo. ¿Cuál es nuestra gran presuposición? Que la Biblia es la autoridad. Nosotros confesamos que Dios es trino porque este libro dice que Dios es trino y es este libro nuestra máxima autoridad. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso, hermanos? Que la lógica y la razón no son nuestra autoridad. A ver, cuando yo les digo a ustedes otra vez, volvamos atrás, Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios, la lógica nos levanta como una alerta, alerta, no parece lógico. La razón nos levanta una alerta, no está bien, eso no es cierto. Pero nosotros no estamos entendiendo, estudiando la Trinidad desde la lógica y la razón. Nosotros estamos estudiando la Trinidad desde la Biblia. Y como la Biblia enseña la Trinidad, nosotros tenemos que aceptar la Trinidad. La aceptamos por fe, hermanos, porque Dios dice que así es Él. ¿Correcto? La Trinidad, sin embargo, hermanos, no es una contradicción, no es algo ilógico, no es algo irrazonable, porque Dios es el Dios de la lógica, el Dios de la razón, el Dios claro. La Trinidad es más bien un misterio. Cuando utilizamos la palabra misterio, queremos decir que es algo que nosotros lo tenemos ahí, es una verdad, pero nuestra mente limitada no alcanza a comprenderla perfectamente. La podemos comprender en cierto grado, la aceptamos en cierto grado, pero vamos a ver que no es algo ilógico, irracional, no, porque Dios no puede ser un Dios ilógico. Nuestra salvación no puede estar basada en un Dios que es ilógico, que es irracional. No, hermanos, es mejor entender la Trinidad como un misterio. Pero otra vez, enfatizo, hermanos, la Biblia es nuestra autoridad. Cuando por allá en los tiempos presocráticos, los primeros filósofos, ellos sin Biblia decían, bueno, ¿de dónde vino todo el mundo? Y entonces uno decía, para mí que el mundo fue creado por el agua. El agua fue el primer originador de todas las cosas y él explicaba todo porque era el agua.
Otro por allá decía, no, para mí como que es el viento. El viento es el primero por esto y esto y esto y esto. Y hacía todo un armatoste racional ahí. Otro decía, no, para mí es el fuego. Y lo mismo, toda una explicación. Otro decía, no, el nous, toda una explicación. El que escuchara a estos filósofos diría, bueno, me parece como más racional Anaxímenes, o me parece más racional Anaximandro. Sí, él como que es el que tiene mejor la razón. Sus argumentos son más lógicos. ¿Por qué? ¿Cuál era el fundamento? La razón de ellos, la lógica de ellos. Pero aquí nosotros tenemos a unos que dicen Dios no es trino, otros que dicen Dios es trino. Los que dicen Dios no es trino, muéstreme su fundamento. Si su fundamento es la lógica y el fundamento de los trinitarios es la Biblia, ¿a quién le creemos? O nos basamos en la lógica, ¿cuál es nuestra autoridad? O la lógica o la Biblia. Ese es el punto aquí, mis hermanos. Con eso, con esto yo quisiera como allanar un poco el terreno y poner el debate un poquito más fácil. Yo mismo, ahorita que lo empiece a explicar, ustedes van a ver que no es cosa fácil la doctrina de la Trinidad. Y seguramente, si algún día ustedes le demandan explicación de la Trinidad, pues van a tambalear un poquitico. Espero que no, para eso vamos a estudiar la Trinidad. Pero cuando llega ese punto en el que no logro comprenderlo bien, no logro atar los hilos, como que no me estoy siendo muy claro, yo tengo que saber que la Biblia lo dice. Si alguien se me está burlando y que, pero mira, pero ¿cómo así que son tres, pero también es uno? Eso no es lógico. Yo llego hasta ahí y digo, pues la Biblia lo dice. Y como esta es mi autoridad, con toda humildad yo digo, eso es la verdad. No lo puedo explicar más, no lo puedo razonar más. La Biblia lo dice, yo lo creo. Esta es mi autoridad no es la razón. Entonces, hermanos, sobre esa base vamos a empezar a ver lo que la Biblia dice de la Trinidad. La primera de las tres sentencias que le dije, entonces, Dios es tres personas. Ahora, otra vez, mnemotécnica. Vamos a demostrar que Dios es tres personas con tres sentencias. Siempre voy a mantenerme así, por mantener un curso lógico, mnemotécnico que nos ayuda a recordar todo esto. Primero, en Dios hay pluralidad. Y olvidémonos por un momento, hermanos, que ustedes ya saben que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ustedes no saben quién es Dios. Ustedes van a conocer apenas a Dios y abren su Biblia en Génesis 1:1. Y vamos allá. Tengamos nuestras Biblias listas. No son muchos los textos que voy a mostrar en la pantalla. No sabemos quién es Dios. Nunca hemos escuchado al Dios del cristianismo. Y abrimos la Biblia, Génesis 1:1, y nos encontramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, el primer versículo de las Escrituras ya nos va anunciando que Dios es un Dios trino. ¿Por qué? El término que se traduce Dios es el término hebreo Elohim, que es un término para pluralidad. O sea, literalmente Elohim se traduciría los poderosos. Algo que es varios, no es una sola cosa, poderosos. Pero aquí nos tocó volver al colegio. Una oración está compuesta por sujeto, verbo y predicado. El sujeto debe compaginar en número con el verbo. Por ejemplo, si yo digo, son de esas cosas que uno puede no saber gramática, pero uno sabe que está mal. Si yo digo, yo comimos ayer, ustedes dicen, ay, hermano, eso no te quedó bien. Ustedes no saben qué es sujeto, qué es verbo, qué es número, qué es persona, pero no está bien. O nosotros comí ayer. Ustedes dicen, ay, está mal, está raro. El sujeto aquí es Elohim, plural. El verbo creó está en singular o está en plural. El verbo está en singular. O sea, literalmente pudiera ser traducido en el principio los poderosos creó. Pero nosotros diríamos, eso está como raro, no está quedando bien. Porque Dios es un ser plural, pero es un solo ser que creó. El primer versículo ya nos va diciendo, hay pluralidad en Dios. Estamos viendo que hay pluralidad en Dios. Y más adelante, en el capítulo 1, versículo 26,
Cuando Dios va a crear al hombre dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le dijo Dios hagamos si no ha creado nada? A los animales no puede ser, porque los animales nosotros no somos imagen y semejanza de los animales, ni ellos son a Dios. A los ángeles nunca la Biblia dice que Dios le preguntó algo a los ángeles. ¿A quién le está diciendo Dios antes de crear todas las cosas hagamos? A Él mismo. Intratrinitariamente en su pluralidad. No sabemos cuántos son, pero Dios habla de pluralidad hacia sí mismo. Hagamos al hombre. Y un texto que sí les muestro en pantalla para leerlo un poco más rápido, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Noten que Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Por nosotros. ¿Quiénes son el nosotros? La pluralidad de Dios. No puede ser los ángeles, no puede ser Isaías, que es el que está ahí, sino Dios mismo diciendo, ¿quién irá? Por nosotros. Esos tres textos, por solo mostrar unos, nos muestran que hay pluralidad en Dios. Otra vez, no sabemos quién es Dios, lo estamos conociendo. Estamos conociendo a Dios, pero desde las primeras páginas vemos pluralidad. Ahora, hermanos, vamos a ver en segundo lugar que Dios es tres personas y que son personas distintas. Eso es muy importante, son personas distintas. Acompáñenme a Juan 1:1. Todavía no sabemos quiénes son. Yo me estoy imaginando como si fuera esto una especie de curso básico de la Trinidad, de Dios mismo. ¿Quién es Dios? O sea, aquí no estoy apologética, aquí no estoy peleando con los unicitarios, aquí estamos entendiendo meramente, positivamente, quién es Dios. Y Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo. Ok, en el principio, ¿quién es el verbo? No sabemos, imaginémonos, no sabemos, pero hay un verbo. Y el verbo era con Dios. Pregunta. No saben nada. Pregunta, hasta ahí, hasta ahí. ¿El verbo es Dios? Hasta ahí, hasta ahí. El verbo era con Dios. Hasta ahí nomás. Si ustedes leen hasta ahí, yo les pregunto, ¿el verbo es Dios? Está porque están basados en lo que saben. La respuesta sería no, porque dice que el verbo estaba con Dios. O sea que el verbo no es Dios. Hasta esa comita, hasta ahí. El verbo no es Dios. Pero luego nos dice, el verbo era Dios. Entonces, si el verbo está con Dios, lo cual significa que el verbo no es Dios, luego, ¿cómo puede ser que el verbo también sea Dios? Eso nos quiere decir que hay una diferencia aquí. La palabra con, de hecho, se refiere a alguien que se pone cara a cara con otra persona. O sea, la preposición con requiere una segunda persona. Yo no puedo, si yo les digo a ustedes, yo ayer caminé conmigo en el parque. Bueno, eso de pronto poéticamente tiene sentido. Pero sabemos que no tiene ningún sentido, no es correcto. Tiene que haber un con alguien, con mi esposa, con mi hija, con mi amigo, etcétera. Tiene que haber otro. Entonces, Juan 1:1 nos dice que Dios estaba en el verbo estaba en el principio. El verbo era diferente a Dios porque estaba con Dios, pero sin embargo el verbo era Dios. Ahí tenemos dos en la Trinidad. Ya encontramos uno, ya encontramos otro más. Ya sabemos que la pluralidad por lo menos son dos. Repito, estamos como si estuviéramos conociendo. Vamos a Juan 14. Juan 14, 26. Ya aquí sí vamos a requerir un poquitico nuestro previo conocimiento. Ahora sí. Dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ojo, Espíritu Santo, Padre, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Noten que aquí nos diferencia a las tres personas de la Trinidad. Les dije que ya ahora sí vamos a echar mano de lo que ya sabemos. Sabemos que son tres. Ya eso sí, no creo que no vale la pena discutir más, que son tres.
Pero entonces noten, Jesús dice que hay un consolador que el Padre, o sea, otro diferente, envía en su nombre. Si Cristo es, Jesús es el mismo consolador, pues debería decir, el Padre me envía en mi nombre, pero eso no tendría ningún sentido. No, nos deja ver que son diferentes. Hay una diferencia, o sea, uno puede decir, este es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu Santo. Son personas distintas, distinguibles. Yo no me puedo confundir. Hay un Padre que envió en el nombre del Hijo a un consolador. Son distintas, son diferentes la una de la otra. Y la pluralidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el anterior texto ya tenemos, entonces, esos son. Esa es la pluralidad. Eso es que Dios es tres personas, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Veamos otro texto más en Mateo 3, en donde nos muestra a estas tres distintas personas juntas. Esto es como, este tercer enunciado está relacionado con el anterior, para seguir viendo que son distintas. Mateo 3, 16 al 17. El contexto es el bautismo de Jesús, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Noten, Jesús está abajo, viene el Espíritu Santo en paloma, o sea que el Espíritu Santo es distinto del Hijo que está abajo. Y hubo una voz más arriba de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí están los tres. No podemos decir que es uno solo, indistinguible, porque ¿cómo hacemos si hay uno abajo, uno que viene bajando y otro que está más arriba? No puede estar abajo, estar arriba y viniendo bajando. Tienen que ser distintos para poder estar en los tres lugares, arriba, bajando y abajo. Voz hablando, descendiendo y uno siendo bautizado. La voz de arriba hace referencia al otro. El que viene bajando bautiza al que está abajo. Son distintos. Hermanos, recuerden la gran presuposición. ¿Cuál es la gran presuposición? La Biblia lo dice. Aquí lo tenemos. O sea, yo no puedo decir, no, ¿sabe qué? Bórralo. Si la Biblia es mi autoridad, yo lo que tengo que hacer con este texto es borrarlo. O cambiarlo y decir, el que estaba arriba mientras venía bajando, le dijo a los demás, yo soy mi Hijo amado en quien tengo complacencia, una cosa así. Eso sería más lógico. Pero ¿cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios. No es hacer las cosas más racional. El capítulo 28, versículo 19. Bueno, ese sí lo conocemos. La gran comisión, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un único nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, no me le quiten ese "y", que no nos parece gramaticalmente correcto, pero que Dios lo puso para enfatizar, no es el mismo. La preposición "que" es en el griego, la conjunción "que" en griego y en español. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no suena gramaticalmente correcto, pero a Dios no le importa la gramática. A Dios le importa decir que Él es tres distintos. Y 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14, la salutación final. Perdón, la salutación trinitaria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Noten cómo menciona los tres. Hermano, esto es solamente por recitarle 3 versículos, pero son montones de versículos en los que una y otra vez aparecen los tres distinguibles. Por ejemplo, por allá en Efesios 4:7, si no recuerdo mal, que dice que Dios el Padre, la unidad del Espíritu Santo y un Señor, Cristo Jesús. Y así montones de textos en los que se mencionan a los tres distinguiblemente. Entonces aquí tenemos
primera primera declaración de la Trinidad, Dios es 3 personas. Bueno, sí, hermano, la Biblia lo dice. Lo que pasa es que son 3, pero solo uno es Dios. Dios el Padre es Dios y los otros no son dioses. Los otros son creados, son inferiores. Nuestra segunda declaración es: cada persona es plenamente Dios. Lo que les acabé de decir soluciona lógicamente el problema, ¿cierto? Tenemos 3, pero queremos enfatizar que solo hay un Dios. Bueno, digamos que 2 no son dioses y ya se solucionó el problema. Pero el punto es que la autoridad, la Biblia dice que cada uno es plenamente Dios. Vamos a Juan 20:27 para ver en primer lugar que el Padre es Dios. Eso no requiere realmente mucha explicación, solamente voy a leer este texto por mencionar uno, pero aún los unicitarios no niegan que el Padre es Dios, aún los testigos de Jehová no niegan que Jehová es Dios y que Jehová es el Padre, eso no se niega, pero de todas formas leámoslo. Juan 20:17, me gusta este texto porque es Jesús el que lo dice. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús tiene un Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Quién es ese Padre? A mi Dios y a vuestro Dios. Jesús mismo dice que el Padre es Dios. Cierra la discusión, eso no se discute mucho. La discusión va más hacia el Hijo y posteriormente hacia el Espíritu Santo. Por lo tanto, gastémonos un poquitico en estos dos. Demostremos que el Hijo es Dios. Otra vez, alguien lógicamente pudiera decir: el Padre es el único Dios. El arrianismo, los testigos de Jehová han dicho: el Cristo, el Hijo, no es Dios, es una criatura especial. Solucionado el problema. Vamos a ver si eso es lo que la Biblia dice. El Hijo es Dios, Juan 20:28. Aquí les voy a mostrar los textos en la pantalla para agilizar un poco. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios. Dios mío. A Jesús, Tomás le dijo: mi Señor, mi Dios. Si Jesús no es Dios, a Tomás lo debieron apedrear ahí inmediatamente por idólatra. Pero Tomás reconoce que es Dios y todos los apóstoles no dicen nada, porque Jesús es Dios, el Hijo es Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pudiera incluso leerse este texto como nuestro gran Dios, Jesucristo. Jesucristo es Dios. Por cierto, yo les estoy diciendo que ahorita lo estoy haciendo más positivamente, no estoy metido en el debate, eso lo dejaré para unas próximas lecciones. Pero este texto está así en la traducción del Nuevo Mundo, en la perversión del Nuevo Mundo, o sea, la de los testigos de Jehová. Así dice, lo consulté. Señor mío y Dios mío, así lo tienen en su Biblia, tal cual. En otros ellos les hacen unos cambios, pero eso lo explicaré en otra lección. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Mi lógica es que Cristo no fuera Dios para dejar un solo Dios, pero la Biblia, la autoridad dice: Jesús es Dios. Y otra vez, por mostrar unos pocos versículos, estos son, decía un autor que hay por lo menos 200 referencias bíblicas para demostrar que Jesús es Dios. Un hombre que las contó, 200 referencias, ahí se nos irían como 10 domingos viendo todas esas referencias, solo viendo unas. Hebreos 1:3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hasta ahí es lo que nos interesa. Cristo o Jesús, el Hijo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El carácter de Dios, lo pudiéramos decir.
es Él. O sea, todo lo que Dios es, Él es. Si de Dios se puede decir algo, de Jesús se puede decir algo. Eso mismo. Porque Él, Jesús, es la imagen misma de su sustancia, de su carácter, de lo que Él es, de su esencia. Jesús es. Por ejemplo, ¿Dios controla el universo? Sí, dice el texto, Él sustenta a Jesús todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué tenemos en Génesis 1? A Dios creando todas las cosas por su palabra. ¿Qué tenemos en Hebreos 1:3? A Jesús sosteniendo por su palabra. ¿Por qué puede Jesús hacer eso? Porque Jesús es la misma sustancia del Padre. El mismo carácter, lo mismo que es el Padre, Él lo es. Así que ya tenemos que la Biblia, la autoridad dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios. Veamos ahora en tercer lugar que el Espíritu Santo es Dios. Cabe mencionar, hermanos, aunque ahora en los versículos que le voy a mostrar no hice una segregación, pero del Hijo lo que se cuestiona no es su personalidad. O sea, del Hijo no se cuestiona que sea una persona, ¿me entienden? Que sea un ser, que sea alguien, eso no se cuestiona su divinidad. Del Espíritu Santo se cuestiona su divinidad y su personalidad. O sea que el Espíritu Santo recibe más ataque. De Cristo, por ejemplo, un testigo de Jehová diría, sí, Él es una persona real, claro, Él existió, pero no es Dios. Pero del Espíritu Santo dice, no, eso no es una persona, es una fuerza. Y tampoco es Dios. O sea que el ataque al Espíritu Santo es doble. Por eso se intensifica más y por eso voy a utilizar de hecho un poquito más de versículos. Así que sustentemos que el Espíritu Santo es Dios, personal y divino. Hechos 5:3-4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo, ok. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Por tanto, no le mintió a los hombres, sino que le mintió a Dios. Uno no le miente a una fuerza. Uno no le miente a una energía, uno le miente a una persona. ¿Ven cómo se comprueban las dos de una? Por eso no me enforjecé mucho en hacer diferencia entre la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Él es Dios. Juan 14:16. Perdón. Juan 14:16 y 17. Jesús hablando. Y yo rogaré al Padre, noten, Jesús ruega al Padre, diferente a Él, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El texto continúa, pero eso es lo que nos interesa a nosotros. Hermanos, Jesús, ojo aquí, Jesús dice que ora al Padre, o sea, es distinto a Él, para que envíe otro. En griego hay palabras para en griego hay dos palabras para traducir otro. Nosotros tenemos solo otro. En griego tienen dos. Hay un término griego que se utiliza para decir alguien de una categoría diferente. Por ejemplo, yo tengo sobre este escritorio dos objetos. Tengo un computador y tengo otro objeto, que es una Biblia. No son en nada semejantes. Computador es tecnológico, la Biblia es meramente un libro, son otros distintos. Pero el otro que se utiliza aquí es para referirse a otro que es distinto, pero de la misma clase. De la misma clase. Una ilustración, no sé, tal vez no sea la mejor, pero es una manzana y una pera son otros muy distintos. Pero una manzana roja y una manzana verde son otros más semejantes. Es solo una ilustración, no estoy diciendo que así tal cual es. Lo que aquí Jesús está diciendo es que el otro, otra vez, obviamente es diferente a él porque es otro,
pero es otro de la misma categoría a él. Entonces, si Jesús es Dios, el otro, el Espíritu Santo, es la misma categoría de él. También es Dios. Jesús es consolador, el Espíritu Santo es consolador. Una fuerza no consuela, una energía no consuela. La palabra consolador, de hecho, siempre se utiliza en las Escrituras para referirse a una persona, a alguien que está acompañando al otro. Nunca se habla de un consolador en la Biblia como un objeto, una energía. No, siempre es una persona. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará. Una fuerza no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Una fuerza no oye. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En ese texto lo que se comprueba más que todo, hermanos, es que el Espíritu Santo es una persona. Porque una fuerza, una energía, ni habla, ni oye, ni hace saber. Ahora, les subrayé el artículo él, porque en griego, esto es un poquito técnico, en griego el término para Espíritu Santo, espíritu, es el término griego neuma, que en griego es una palabra neutra. Entonces, como es neutro, no se debería utilizar un artículo neutro. Pero el griego utiliza el artículo masculino, ho, en griego, para indicar entonces que es una persona. Si en el griego, cuando se utilizara el término neuma, se utilizara el artículo del neutro, se pudiera tomar como un objeto, como algo no personal. Pero se utiliza el artículo él para señalar que es una persona, que no es un objeto, no es una fuerza, es una persona. Otra vez, estas son de las cositas que gramaticalmente puede que no estén bien, pues nosotros no sabemos mucho de griego, pero en el griego puede que no esté muy bien, pero como a Dios no le importa la gramática, él lo que le importa es decir quién es él. Entonces él dice, no me le pongas artículo neutro, pónmele inspirado por el Espíritu Santo, artículo masculino, porque el Espíritu Santo es una persona. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Una fuerza no intercede. Con gemidos indecibles, una fuerza no habla. 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Otra vez, una fuerza no escudriña. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermanos, les estoy mostrando un montón de versículos en los que se deja ver que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. Yo escucho, hermanos, por cierto, bueno, lo iba a decir más adelante, pero lo digo desde ya. La importancia de todo esto, e incluso hay veces mi tono apologético, no es porque yo crea que en mi audiencia tengo algún unicitario o alguien que niegue la Trinidad, es porque los cristianos muchas veces van a explicar la Trinidad y son los más herejes del mundo. Escuché de alguien que contaba el testimonio de un testigo de Jehová que se convirtió al cristianismo. Y ese testigo de Jehová, la carga de su corazón fue empezar a entrenar a los cristianos para defender la doctrina y la Trinidad, porque él contaba cómo cogía a cristianos y los zarandeaba. Él decía que él hacía de los cristianos un pretzel en 15 segundos. Un pretzel es una tortica como enredada. O sea, ese testigo de Jehová cogía a cristianos y les empezaba a hablar de la Trinidad y los enredaba. No sabían qué era la Trinidad. Entonces, cuando él se convierte al cristianismo, él lo que dice es, si así están los cristianos, yo quiero entrenarlos en la Trinidad. Hermanos, entendamos esto. Otra vez de pronto tú piensas, no, bueno, sí, es que en la Biblia se ve al Padre, eso se ve claro, una persona, el Espíritu, pero el Hijo como una persona, pero el Espíritu no.
¿Qué tal si no son tres, si no son dos? Eso fue una herejía que existió. No me acuerdo el nombre, pero eso fue una herejía que también existió. Como quien dice la duosidad, algo así. Que Dios era dos. Porque como no veían el Espíritu como una persona tal cual, sino solo al Padre y al Hijo, entonces no, el Espíritu más bien no es persona. Aún creyentes que profesaban la pluralidad se pegaban sus enredadas. Por eso es que es necesario ver cómo la Biblia trata a cada uno. Y al Espíritu Santo lo trata como Dios, lo describe como Dios y lo describe como una persona que habla, que escucha, que revela, que escudriña, que hace saber, que anuncia, que consuela, etcétera, etcétera. Eso no lo hace una fuerza. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y finalmente Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza no se entristece. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo hasta se entristece, lo que sea que eso signifique, tenemos que el Espíritu Santo es una persona, y esa persona es y otro como Jesús, esa persona es Dios. Así que cada persona es plenamente Dios. Les decía, en la primera declaración en Dios hay pluralidad, lo veíamos claro en la Biblia. Entonces en nuestra mente, nuestra razón dice, bueno, para hacer la cosa fácil, entonces que solo uno sea Dios, los otros dos no. Pero ahora vemos que la Biblia nos dice que los tres son Dios. Entonces nuestra mente, ¿qué hace? ¿Qué ves en el cielo cuando llegues? ¿Un trono o tres tronos? Pues tres tronos, dice alguien. Porque son tres dioses. Triteísmo. Eso es lo que la lógica nos dice. Pero ¿qué dice la Biblia? Es un solo Dios. Dios es uno. Veamos si la Biblia lo dice. Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Elohim, Elohenu, Elohim, Ejá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Borren Deuteronomio 6:4. Porque me daña mis tres dioses. No, la Biblia dice que Dios es uno. El Shema dice que Dios es uno. ¿Cómo hacemos? Aceptemos que la Biblia dice que Dios es uno. Por cierto, sin embargo, expliquemos un poco ese texto. Ese texto nos está explicando que Dios es uno en esencia, pero una pluralidad en subsistencia. El texto que ahí se traduce uno, por cierto, ese texto lo suelen utilizar los unicitarios para negar la Trinidad. Curiosamente no. Providencialmente, inspirado por el Espíritu Santo, es el mismo texto que se traduce en Génesis 2:24, y los dos serán una sola carne. Pregunta, si yo veo un matrimonio, ¿yo veo un ser? ¿Una persona? No, yo veo dos, aunque la Biblia me dice que son uno. Cuando hay un matrimonio, la Biblia dice que dos llegan a ser uno, el mismo término que aquí se traduce uno. Ese uno habla de una pluralidad en subsistencia, pero uno en esencia. Y está dado a Israel precisamente para evitar el irse tras otros dioses. Israel, dejen su dualismo, dejen de estar divididos. Dios es uno, ámenlo con todo el ser, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo, porque es uno. Si hubiera varios dioses, pues bueno, a uno con el alma, al otro con el ser, al otro con el cuerpo, al otro con los ritos, pero es uno. Dios habla de sí mismo como uno. Isaías 45, 6 al 7. Dice, bueno, voy a leer desde Isaías 45, 5 al 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay.
yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Hermanos, no hay más dioses, no son varios dioses, es un solo Dios. Dios mismo dice que Él es un solo Dios. Y finalmente, aunque sigue siendo en la misma línea, la Biblia dice que hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento, no vamos a ir allá, pero primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Interesantemente menciona Jesucristo, hombre, el mismo que toda la Biblia nos dijo que es Dios. Entonces, Dios es maravilloso. O sea, nos dice, solo hay un Dios, solo hay un mediador, y ese mediador es Dios. El mismo que ya nos había dicho que era diferente a Dios, pero que es Dios. La Biblia lo dice, es Dios. No estamos estudiando matemática, no estamos estudiando a Baldor, estamos estudiando quién es Dios. Yo ahorita les mencioné de la gran presuposición que es la que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo creo que otra gran presuposición que tenemos que agregar ahí, hermanos, es que Dios no es como nosotros. Nosotros, sí, mi amor, nosotros nos tenemos que, como a Moisés, quitar el calzado, terreno santo. Cuando no nos quitamos el calzado, empezamos a pasar, a tratar de entender a Dios, de descifrar a Dios, de ilustrar a Dios, de dibujar a Dios, etcétera, etcétera. Y entonces ya pasamos terreno santo. Y ya nos hemos hecho abominables porque empezamos a pecar diciendo que Dios es algo que Él no es. Por eso me quito el calzado y hasta ahí llego. Es Dios, no soy yo. No es un hombre. Él es conocible, aunque sea incomprensible. Él se dio a conocer como lo hemos visto, hermano. Ahí tenemos las 3 declaraciones que les he estado hablando. Dios es uno. Dios es 3 personas y cada persona es plenamente Dios. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Cuál es mi autoridad? Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? O niego a Dios o acepto lo que Dios dice. En eso de tratar de explicar y de entender, etcétera, se han dado algunas ilustraciones, las cuales yo he llamado ilustraciones peligrosas. Llegan hasta ese límite donde toca quitarse el calzado. Entonces, bueno, espérense, los explico. Eso está como complicado. Yo se los voy a explicar. Yo voy a ilustrar a Dios. Dios es como un trébol, dicen algunos. Hermanos, no. Dicen que Dios es como el trébol. Son 3, pero es uno solo. No. Porque si yo le arranco una hoja al trébol, si yo quito una persona de la Trinidad, ya no es Dios. Ya no es la Trinidad. Yo le arranco una hoja al trébol y deja de ser trébol. Hay tréboles que incluso son de 4 hojas. Las 3 hojitas del trébol componen el trébol, pero no es así Dios. Dios es 3 personas distintas, todas son plenamente Dios. O sea, cuando yo tengo al Hijo, yo tengo todo el trébol. Cuando tengo al Espíritu Santo, tengo todo el trébol. Pero no es así el trébol. Si yo agarro una hoja, yo no tengo el trébol. Tengo una hoja de trébol. Eso sería como decir entonces que cuando tengo al Hijo, tengo una parte de Dios, pero no tengo a Dios. No, cuando yo tengo al Hijo, tengo todo Dios, todo lo que Dios es. Por eso el trébol no lo ilustra. Bueno, hermano, listo, el trébol no. El agua. Dios es como el agua, dicen algunos. Porque el agua es la misma agua, pero hay veces es sólida, hay veces es gaseosa, es líquida, y hay veces es gaseosa. Pero es la misma agua. Míralo, ahí tienes la esencia de agua en hielo, en líquido y en vapor. No. Eso ahorita lo vamos a ver y después lo estudiaremos mejor. Eso es una herejía, de hecho. Se llama modalismo. Es que Dios cambia. Es el mismo Dios, pero se transforma.
el agua se transforma en hielo. Entonces unas veces Dios se transforma en Padre. La misma agua se transforma en líquido, entonces Dios se transforma en líquido, en hijo. Y la misma agua se transforma en gaseoso, entonces Dios se transforma en gas, en Espíritu Santo. De hecho, hasta lo relacionan, ¿no? El gas, el Espíritu. Entonces, ahí va. No, hermanos. Porque cuando yo tengo, para utilizar la ilustración, el hielo, yo debería tener el líquido y el gas al mismo tiempo. Cuando tengo el gas, yo debería poner ese gas en un vaso de agua y me la enfríe, no me la caliente. Pero me la va a calentar, porque no está todo lo que el hielo es. En el gas no tengo todo lo que el hielo es. Tengo algo que de hecho el hielo no tiene, calor. En el agua no tengo ni el calor ni el frío. Tengo punto medio. Eso sería entonces como decir que en Cristo hay cosas que son del Padre y del Espíritu, pero no todo. Y que el Espíritu no tiene todo lo del Padre. Eso sería si el agua ilustrara bien la doctrina de la Trinidad. Y la otra, parecida a la primera, Dios es como un huevo, dice. Porque son tres partes: cáscara, clara y yema, pero forman un huevo. Es lo mismo del primero. Si yo tengo la cáscara, yo no me como unas cáscaras revueltas, ¿verdad? Con tomate y cebolla. Uno hace cáscaras en perico, eso no sabe rico. Cuando yo tengo la cáscara, yo debería tener toda la yema y toda la clara en la cáscara, si ilustrara bien a Dios. Hermanos, estas ilustraciones son peligrosas porque dañan lo que Dios es. No las usen, no las usen. ¿A qué me compararéis?, dice el Señor. Pero hermano, con un niño, es que él no entiende. Me encantó, vi qué día le puse unos videitos a la niña de Dios. Era todo animado. Y yo vi que iban a explicar la Trinidad. Y yo, ay, ven y me les siento. Era para niños. Ellos tienen claro que su audiencia eran chiquiticos. Y me encantó que ellos dijeron, la Trinidad es un misterio. Y la explicó, casi como yo la dije. Y le dijo, niños, ¿no lo pueden entender? Tranquilos. Nadie lo puede entender perfectamente, pero así lo dice la Biblia. Me encantó. Para niños, así. He visto libros para niños que son felices utilizando la del huevo, etcétera, etcétera. No, es Dios. Enseñémosle a los niños cómo es. Hijito, no entiende, tranquilo, tu papá todavía no lo entiende perfectamente. No te preocupes, hijo. Pero ese es Dios. Es así. Es mejor que darle una mala información para después tener que corregirle, que desaprenda. ¿No? Se le enseña bien cómo es. Dios es tres personas, cada uno es Dios, pero es un solo Dios. Y esto entonces nos lleva, ya no ilustraciones peligrosas, sino explicaciones heréticas. O sea, yo creo que cuando alguien utiliza lo del agua, lo del huevo y eso, bueno, un hermano en Cristo, yo le digo, hermano, no hagas eso, ya. Pero cuando alguien explica la Trinidad con esto, ya no es ilustración, ya no es un errorcito, ya es una herejía. Ya las menciono, pero permítame aclarar primero qué es una herejía, hermanos. Una herejía es una enseñanza que ataca el fundamento de la fe cristiana y te deja sin salvación por profesar eso. Eso es una herejía. A ver, que alguien diga, por ejemplo, que la tierra fue creada en 6 periodos de tiempo largos. Bueno, yo creo que es un error teológico, un error doctrinal, pero la salvación no le queda en juego por profesar eso. Incluso que alguien dijera como no, Israel no es el pueblo, Israel es el pueblo de Dios, la iglesia no es el pueblo de Dios, son 2 pueblos. Bueno, no ataca la médula de la fe. Va a haber un milenio literal. Yo digo que va a haber un milenio espiritual. Hay un milenio espiritual ya. Bueno, somos hermanos en Cristo, venga, adoremos a Dios juntos. Pero que alguien llegue con una explicación de estas que vamos a mencionar, fuera de mi iglesia. No eres creyente.
necesitas entender quién es Dios, porque ya es una herejía. La primera, hermanos, el triteísmo. No es mucho lo que se profesa de esto, pero puede ser una explicación, como ya yo se la había dicho. Son 3 dioses. No me voy a gastar tiempo, eso es una herejía, porque no son 3 dioses. ¿Cuántos dioses son? Un solo Dios. La otra, la otra es más conocida. El modalismo. ¿Quiénes son modalistas, hermano? ¿Quiénes son modalistas hoy día? Los pentecostales unicitarios. Me gusta hacer siempre la claridad, pentecostales unicitarios. En Colombia, cuando uno dice pentecostales, siempre se está pensando en los pentecostales unicitarios. Los Jesús solos. Solo que hay otros lugares del mundo donde pentecostal implicaría los del movimiento misionero mundial, o sea, pentecostales trinitarios. Me he topado con esa discusión. Entonces, por efectos de claridad, pero solo tengamos claro, pentecostales unicitarios, los Jesús solos, los apostólicos, ellos creen en el modalismo. ¿Qué es el modalismo? En términos de lo que les he estado diciendo, es buscar explicar el misterio por medio de mi razón, por medio de mi lógica, obviamente negando la palabra de Dios. Tengo que negar la palabra de Dios. Entonces ellos dicen que Dios era Padre en el Antiguo Testamento, cambió a Hijo en el tiempo de Jesús y después cambió a Espíritu Santo en esta época. Entonces Dios cambia. Aquí se dicen cosas como, por ejemplo, me pongo de ejemplo yo. Es como Jeffrey. Jeffrey es padre de una niña, esposo de una mujer e hijo de un padre, pero es el mismo Jeffrey. ¿Cambio en mis relaciones? No, porque Jeffrey no es 3 personas distintas. ¿Qué nos decía la Biblia? Son personas, tiene que haber una pluralidad, tiene que haber diferencia. Eso es más de uno. O sea, eso parece lógico, ¿cierto? Y les confieso, por eso les decía que necesitamos entender bien esto para decirle bien. Alguna vez lo expliqué así. Y lastimosamente con un unicitario. Y nos pusimos de acuerdo. Yo después decía, pero ¿por qué nos pudimos poner de acuerdo? Yo quedé con la inquietud, ¿y por qué nos pudimos poner de acuerdo si no creemos lo mismo? Es que yo estaba siendo unicitario. Mi articulación de la Trinidad era trinitaria. De hecho, el ejemplo me lo puso ella. Dijo, pues hermano, yo le estaba enseñando la Trinidad, o sea, yo se la estaba enseñando. Y me dijo, entonces es como una persona que es papá, que es hijo y que es esposo. Y yo, exacto, así es. Ya entendí la doctrina de la Trinidad. Y yo pensando que había ganado una unicitaria para Cristo, para la Trinidad, que no la había ganado nada. Yo me estaba ganando a mí por no entender bien la doctrina de la Trinidad. Parece lógico, ¿no? Pero otra vez, yo recuerdo las 3 que les dije. Dios es 3, cada uno es Dios, pero es un solo Dios. El modalismo. Hermanos, pretendo dentro de 8 días, ahí sí ya más apologético, empezar a criticar esa postura. Y la otra es el arrianismo. ¿Quiénes son arrianos hoy día? Los testigos de Jehová. Es decir, que solo hay un Dios, pero que Cristo fue creado. Ahí se solucionó el problema. Hay un solo Dios. Cristo también es Dios, pero es un Dios menor. Y el Espíritu Santo pues es una fuerza. Listo, tienes 3, tienes un solo Dios. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Otra vez, ¿qué dice la Biblia? Por tratar de hacer las cosas humanamente comprensibles, se ha caído en el error. Bien, hermanos, hasta aquí. Otra vez, ¿qué es la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo explicamos la doctrina de la Trinidad? Por medio de estas 3 sencillas sentencias. Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia dice eso. Hay una que no nos cuadra, con 2 nos cuadra bien, pero como las 3 las enseña la Biblia, tenemos que confesar las 3. No lo podemos articular perfectamente, tranquilos. Es como Dios dice que Él es, yo llego hasta donde Dios es. No tengo que tratar de ilustrar a Dios, comparar a Dios. Bien, vamos a orarle al Señor.
Amante Padre, Dios Trino, te adoramos, te alabamos, te exaltamos por tu carácter. Ayúdanos, Señor, en la comprensión de estas verdades, porque venimos a adorar a un Dios Trino, pero no queremos estar adorando a un Dios que no es como lo presenta la Biblia. No queremos estar adorando tres dioses. Queremos adorarte conforme a lo que tu verdad eres, Dios. Ayúdanos, por favor. Por tu precioso nombre lo rogamos. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿O quedaron muy confundidos? Si no tienen preguntas...